Entonces, el autor es de Argentina, acaba de entrar y se disculpa porque ha habido un desfase de hora, el cambio horario. Entonces, Geraldo nació en el 23 de agosto de 1969 en la ciudad de Rosario, República Argentina. Debutó como humorista gráfico a los 15 años, el suplemento de humor del diario El Litoral. En 1988 ganó el tercer Premio Nacional de Humor Gráfico y desde entonces ha trabajado para más de 15 diarios de su país, como en otros 10 medios de todo el mundo. Fantástico. España, Alemania, Australia, Italia. En 1998 publicó su primer libro, el libro ¿Quién es Cosenza? Cosenza es su apellido. Eso es. Como realizador de dibujos animados, trabajó para diferentes portales. Correo Mágico, Star Media, Mediasat. Fue director de la revista española de humor La Peor. Entre Sí. los años 2007 y 2010. Supongo que también hay unos suplementos infantiles para la Sí, suplementos infantiles son unos... otros trabajos también en todos en torno a la infantil y a lo químico, a lo cómico, digámoslo así, ¿no? Entre comillas. Exactamente, sí. Vale, perfecto. Entonces, yo, Geraldo, ¿cómo que tú vienes aquí a España y entras a la Alhambra? Me gustaría que nos contases la primera visita que fuiste a la Alhambra y de ahí surgió la Sabica, porque decimos que la Sabica es el monte o el alto que está donde está la Alhambra, el nombre. Claro. Bueno, un saludo para todos, a los amigos del Círculo. La verdad es que muy interesante siempre el tema de Al-Andalusía y Al-Ándalus y el mundo árabe en España. A mí me ha fascinado siempre. Como ves, mi rostro denota algún pasado árabe. De hecho, mi segundo apellido es Martínez, de ahí de la zona de Jaén, del centro de Andalucía. Pero claro, 4 generaciones que estamos en Argentina, me hay mezclado indígenas, y este es el rostro que tendríamos, misma cara, ¿no? Sí. Pero bueno, yo entré por supuesto, en España he pasado desapercibido siempre, he sido uno más, he tenido esa suerte, y por cuestiones de trabajo nos fuimos a vivir, primero mi esposa y después yo, a Baza, que está a unos 80 kilómetros de la capital de Granada, en el altiplano granadino, pasando Guadix. Vale. Ahí, claro, Baza fue el último reducto del Reino de Granada, así que siempre estuve empapado un poco con la historia del lugar donde vivía. Y en algún momento lo primero que hicimos fue ir a ver la Alhambra. Yo creo que a los 15 días de llegar a España, lo primero que hice fue a ver la Alhambra, porque era algo que mi madre ya cantaba. Ella cantaba una canción sobre el Albaicín, que es el barrio que está enfrente a la Alhambra. Es un barrio muy popular de Granada. Y con esos recuerdos infantiles me fui con mi esposa y con un amigo, nos fuimos a la Alhambra. Perdona, y nos enloquecimos. dices que tu madre cantaba Mi madre cantaba de los una canción. Sí, ¿y de dónde Sí. la aprendió? Y ella la aprendió de muy pequeña aquí en Argentina, ¿no? Digamos, ¿Ah, sí? es un recuerdo familiar. Se cantaba siempre una canción sobre el Albaicín. Que le venía de España, este recuerdo. Que le venía de España, sí. Sí, de sus abuelos o de sus bisabuelos. Cosa que yo no sabía, y ella por lo visto tampoco, porque ella fue de grande a España, cuando fue a visitarme algún momento caminando por el Albaicín, se sentó, porque el Albaicín hay que tener oxígeno para subir la empinada cuesta del Albaicín. Sí. En un momento se sentó y se puso a cantar, y como que le vino a la memoria aquellas canciones infantiles que cantaba con sus hermanas. Ella estudió danzas españolas en su momento, así que
me imagino que... Y todo eso, claro, a uno como que le trae recuerdos que no son de uno, son de otras generaciones de personas. Pero me sentí muy cómodo siempre en Granada, en el Albaicín y sobre todo en la Alhambra. Fue a verla y dije, acá hay que hacer algo, porque ha modificado el pensamiento de muchos dibujantes, de muchos artistas la Alhambra. Ha sido gran inspiradora. Esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero me ha sucedido a mí también en primera persona. Sabía todo. Yo vivo en una ciudad que se llama, una provincia que se llama Santa Fe, o sea que tiene cierta conexión. De hecho, los fundadores de este lugar son de Guadix, son de ahí de Granada. O sea, hay mucha conexión. Uno en la historia de la propia ciudad, la propia Santa Fe, de pequeño ya tiene conexiones con Granada, con la Alhambra y con Andalucía sobre todo, sin darse cuenta. Esto es una cosa que uno la trae porque se lo dan y porque lo aprende. Está en la Pero genética. poco a poco está en la genética. Pero uno después cuando va a España se encuentra con, sobre todo en Andalucía, con que la gente con la misma cara de uno, la misma forma de pensar. Y ya digo, artísticamente a mí me ha llenado, me ha cambiado como dibujante, sobre todo la cultura árabe en España. Me ha modificado el pensamiento y me ha hecho entender las canciones que cantaba mi madre o determinadas. Mi abuelo era platero y sus dibujos en los mates tenían cierta aritmética o cierta geometría que lógicamente me imagino que venía de la cultura. Ya tenías de antes un bagaje de dibujante, de historiador o de contador Sí, de historias, sí, ¿no? eso. Claro, uno cuando llega a los lugares como que forma parte de la vida de la gente y dice, ¿cómo habrá sido la vida de esta gente aquí hace 4 siglos, 3 siglos? Que ahí, una vez que vine a Argentina en el 2008, me traje el libro del manuscrito carmesí de Gala, de Antonio Gala, y a él en la primera parte del escrito carmesí, que es la historia de Boabdil, ¿no? Que se encontró en Fez, este escrito. En la primera parte él cuenta la vida de los niños, de Yusuf y su hermano, ahí de Boabdil y Yusuf, en la Alhambra, con muy pequeños jugando en esos jardines y demás. Yo me metí en esa historia y dije, esto es muy lindo, esto es una cuestión para contar desde el punto de vista de un niño, ¿no? Porque a veces yo a la Alhambra he entrado con los ojos de un niño, me ha fascinado de una manera así, ¿no? Me ha tocado mucho, entonces me imaginé un niño jugando ahí, en un principio era un niño común, después lo acomodé en la historia y terminó siendo Yusuf II, que va a morir en el 1391. Pero bueno, en su niñez él vivió en la mejor etapa de la Alhambra, que fue entre su padre, Mohamed V, y su abuelo, Yusuf I, que son los que embellecieron a la Alhambra y a Granada entera, porque bueno, uno habla de la Alhambra porque es lo que está ahí, pero Granada entera y Andalucía entera se vieron embellecidos por esta gente, ¿no? Bueno, me vine a Argentina y aquí se me ocurrió la idea. Dijo, mira, una historia por ahí. Estando en Argentina, echaba de menos España. Tú estuviste en Alhambra de visita en Granada y nada más. ¿No has estado mucho tiempo? No, sí, yo me viví en Granada, bueno, en Baza desde el 2001 hasta el 2011, 10 años. Y cada vez que podía me hacía una escapada. Cada vez que venía un pariente o un amigo, decía, vamos a ver la Alhambra, y aprovechaba y la veía de nuevo. Y hacía documentación fotográfica, así que era foto, foto, foto y más. Como la Alhambra tiene una parte gratis también, hay épocas en que venía mucha gente seguida y decía, bueno, tú mira los palacios nazaríes, que yo me quedo en la parte de gratis, digamos, pero siempre documentándome, siempre mirando, siempre encontrando alguna esquina que uno no conoce. En la Alhambra hay muchos escritos en árabe. Entonces, en algunas del cómic he visto que haces referencia a ello. ¿Esto cómo surge? Sí, yo sé, de hecho sé lo que está escrito y demás porque, bueno, tengo que investigar, pero como era la idea, en un principio empecé a escribir los poemas que están escritos por lo menos en La Fuente de los Leones, pero es tan abstracto y tan largo que por ahí para un niño me parecía que era como
con contarle que hay algo escrito ahí y después que él sepa o que busque qué es lo que decía, me parece fantástico, porque de hecho uno cuando se pone ahí se da cuenta que está todo escrito. Me encantaría saber árabe para poder leerlo, pero bueno, está leído, está investigado y demás. Sí, le he querido poner eso, y como le he querido poner cierto acento argentino, porque me pasa, yo a la Alhambra la he dibujado, o a Granada la he dibujado aquí en Argentina. Todo este libro que tienes tú ahí, lo he empezado hace 3, 4 años a dibujar aquí en Argentina. Entonces, es imposible que no me invada Argentina estando aquí para dibujar. Si yo me rodeo de Granada, Claro, puedo lógico. dibujarlo, pero la música, la comida, las sensaciones que yo siento son argentinas. Entonces se me ocurrió un guiño ahí y puse una canción que aquí en Argentina es muy popular, que es lo que le dice, que dice, y que el Sí, otro le pregunta, ¿es cierto o no? No es cierto. Dice, es una canción de tierra, y extrañas tu tierra, y no, en este momento no, le dice, porque es cierto además. sí, sí, sí. Metí ese guiño ahí para poder un argentino lo va a saber qué es, porque es como una especie de himno, como así también metí música de Camarón o de, bueno, gente como Lorca, poemas de Lorca. He intentado hacerlo un poquito dinámico, dibujando lo que uno escucha también, porque a veces para mí los libros también son sonoros y olfativos. Tiene que ver, ¿no?, con unas sensaciones que uno Qué intenta bonito, transmitir. qué bonito. Sí, Bueno, que desde luego es un librito, libro, lo que tú quieras, muy divertido y está hecho tal como te lo estás comentando a medida de un niño, ¿no? Y claro. de hecho, esta mañana le dije a mi mujer, venga, ponte a leerlo como si estuvieses leyéndolo a un nieto tuyo. Para mí, aunque no tenemos nietos todavía, pero quería que ver cómo lo percibe un niño, ¿no? Y es muy divertido porque hay aventuras, son aventuras también educativas. Esto es fundamental. Me llamó mucho la atención ese recorrido por la Alhambra eh, cuando hacen la entrega de los mensajes, por ejemplo. Ajá, sí. Esto, tú, como has recorrido toda la Alhambra, entonces te lo has imaginado, en que un niño recorre todas estas torres. Claro, sí, y no solamente eso, ya tengo en la cabeza el 2 y el libro 3 porque quedaron un montón de historias afuera. Ujú, Las historietas yo las comencé a publicar en el año 2017 en un suplemento infantil para niños, que lo seguimos haciendo, para los diarios de aquí de Argentina. Y en aquel momento, bueno, volaban las ideas porque había que plasmarla en papel y uno va, y muchas de esas historias quedaron fuera. Eh, la Alhambra, no solamente la Alhambra, Granada, a veces pienso en Córdoba, en el niño en la mezquita, o es un lugar donde a los niños se sorprende, nos sorprendemos nosotros que somos adultos, a los, hijos de a los ojos de un niño eso es llamativo, es colorido, es enorme, y entonces hay que sacarle, y educarlos a la vez, contar una historia y educar un poco, contar cómo son las cosas. Eh, Aparte, lo he hecho en una época donde muchas de las edificaciones no están hoy en día. O sea que me he tenido que documentar y andar con pies de plomo. Lógicamente, he cometido claro, errores, sí, 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 sí. pero hubo que sacar el Palacio de Carlos V, hubo que sacar la iglesia, convertirla en mezquita, hubo que imaginarse otros palacios que no están, hubo otros jardines. Eso es lo que más me gusta, eso es lo que más me gusta de esta historia, poder intentar descubrir lugares ocultos que por ahí ninguno de los mortales hoy podremos llegar a ver, como las catacumbas o los accesos de túneles, pero sí imaginarnos que estuvieron ahí y entender de alguna forma cómo vivía un niño, que en esas posibilidades, ¿no? A mí, sinceramente, me hubiera encantado. Por supuesto. Hay una historieta muy divertida, eso es lo de los mensajes, por Ajá, el fuego, ¿no? Entre torres. Esto, sí. no sé, no me acuerdo el nombre, es el mensaje, ¿no? Mensajes, sí, eso, exacto, sí. Mensaje. Y este es
muy, pero divertido, divertido de verdad. Por donde, claro, estás reflejando ahí la situación política del momento y al Sí. mismo tiempo el Sí, niño que está con lo suyo. claro, anda con lo suyo, sí. En el número 2 hay una historia, la estamos planeando una historia que pasa, va más o menos por ahí rozando, porque la situación política era muy complicada para la época, rodeados de reinos cristianos, pero Ujú, no quiero hacer referencia ni a las religiones, ujú. no quiero. Quiero ser un niño divirtiéndose, caminando por unos terrenos complicados. En el Sí, número 2 pasa, se cortan las comunicaciones. Quiero contarle a los chicos que en esa época las comunicaciones eran palomas mensajeras y que se recorrían. sí, Para los ojos de un niño, la palabra mensajera es algo fabuloso. Mandar un sí, mensaje a través con un animal es mejor que un SMS, sí, sí, entonces sí, sí. mejor que el WhatsApp. Entonces, planeé o planteé esta situación de que en un momento se cortan las transmisiones y el encargado de los mensajes, que es un señor mayor ahí en la Alhambra, está desesperado porque cree Mm, que es un sabotaje político, pero entonces Yusuf y su ayo, que es mm. Gosh, juntos van y recorren el camino más largo hacia Baza, que es por las Alpujarras. Entonces va Ah, recorriendo los pueblos de las Alpujarras, conociendo la historia, encontrándose con parte de la historia de los moros en España, sí, y sí, llega a sí, Baza, donde lo que pasa es una tontería muy grande y que da cierta risa. Pero claro, yo me imaginé que en esa época, si algo raro pasaba, la gente no quería pasar por Guadix porque como que estaba la oposición, así que había que hacer un rodeo muy largo, ir por sí. las Alpujarras, así que me daría una buena historia para contar por lo ¿No? menos. Desde luego, además, los dibujos son de fáciles de imaginar la situación Sí, porque representas aquí todo lo que es el recinto, ¿no? Es un recinto claro. muy grande, pero tú has ido recogiendo rincones bien señalados, ¿no? Sí, 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 es como, creo que lo mejor de la Alhambra son los pedazos, tiene lugares espectaculares. Me imagino aquello pintado, bueno, en realidad no me lo puedo imaginar, pero aquello colorido y en la época de esplendor habrá sido algo espectacular, algo increíble y ya digo, para un niño, hermoso. Eh, Lo sigue siendo, e intento sí, recuperar, he intentado pintar, he intentado hacer algunas, pero no me quiero salir del tarro, sí, no quiero sí, sí, hacer sí, sí. cosas que no estén en su lugar, sobre todo Ah, por una cuestión de respeto. no, por supuesto. Me llamó la atención eh, cómo cogiste, aquí lo vemos, un león de la fuente, ¿no? Entonces, es Claro, que lo ves, dices, ¿dónde están los otros leones? Aquí la has enfocado a sí, es como personalizar, ¿no? sí, La escena, la, ¿no? histo- la escena, sí, esos son leones que están en el partal, son Sí. leones que están sentados, no están parados, Mm, y sí, también han sido restaurados. El tema de los leones es para hacer otra historia, también en el número 2 se encuentra con Al-Hatib, con el gran pensador que es de esa sí. época, que es su tío, así que en un momento se encuentra con Al-Hatib le trae de regalos cómics, historietas Mm, del medioevo, así que con el Caballero Negro y con otras historias. Y en esa pasa un accidente y el Hatib, por decirle en broma, le dice, mira, se han volteado los leones, han mirado los leones, y él le cuenta la historia de que de noche, cuando nadie los ve, los leones dejan la fuente y tipo y se gatos va. se ponen a limpiar, se lamen, hacen sus cosas. Así que él está toda la noche pendiente de los leones. Esa historia está Fíjate, dibujada, no entró en este número, sí. pero es algo para rescatar, porque los leones son mucho más antiguos además que la Alhambra. Entonces, y uno cuando lo ve por primera vez no nota que son leones, pero después, No, ahora con la parece, posibilidad de la sí, limpieza, claro, sí, es se verdad. nota Al mucho mejor. principio no. Viendo, además, veo aquí que estos, a mí me ha costado de verdad. Digo, bueno, el niño lo tiene que estar mirando muy fijamente el juego de encontrar Ah, elementos uf, que no son de la Alhambra.
Bueno, ahí está, han estado un tiempo largo. Yo estuve mucho tiempo buscándola. A veces digo, bueno, por lo menos que pierdan un buen rato ellos Sí, buscándolo. Sí, sí, he puesto, me encanta la Alhambra así grande, vista, es un juego. Para mí es un sí, juego hermoso de búsqueda. Lo hice eh, y sí, cuesta encontrar las cosas. Más para nosotros, a mí también me cuesta, ¿eh? Tiene que ver con la edad. Los niños son un poco más rápidos y sí, visto cómo sí, sí, no, por funcionan. supuesto. Mira cómo aprenden con los teléfonos móviles y con las tablas. Totalmente, totalmente, Aquí yo hay una totalmente. cosa también fenomenal, porque me ha gustado muchísimo, que para hacer algo hay que informarse primero. Y ahí donde el amigo que no lee bien la nota y acaba cayéndose en En el barranco. el barranco. Sí, va de sobrado, eso es como que va de Sí, chulo, listo. de listo. Sí, sí, me Y por lo pareció una tanto aquí alternativa. estás Eso es enseñando al niño que para hacer algo, lo sí, primero, lo mejor siempre es informarse. claro, exacto, sí, y más que él le hace hincapié todo el tiempo al principio le dice, es muy importante que me traigas el informe, es muy importante que recabes el informe, que lo traigas, que lo leamos, por si pasan estas cosas, ¿no? Y es Sí. el primero en no leerlo. Sí, eso es muy argentino, ¿eh? ¿Ah, sí? Es un rasgo de, sí, muy de ir de listo, eso es muy de él. Así que, bueno, dije, mira, lo hacemos así para hacerlo más gracioso y para, bueno, No, para desde luego. que, Es una enseñanza sí, 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 fundamental, porque yo siempre digo que el saber no ocupa lugar. Hay un dicho español que me encanta, el saber no ocupa lugar. Entonces, cuanto claro. más sabes, mejor evitas cualquier situaciones Sí, sorpresas, sí. como, Sí, como sí, 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 sí. el Sí, sí. amigo. Bueno, Sí. en líneas generales, este, ¿cómo lo sitúas? ¿En qué edades podría estar bien encajado? Este, Eh, para el que lo lean los niños, sí, yo, yo creo que para aprender a leer sirve 4 o 5 años y yo creo que hasta los 10 11 tal vez ajá, 12. Nosotros cuando trabajamos nosotros trabajamos para niños, hacemos ujú, suplementos infantiles, ya sabes, para diarios, y tenemos una web, Cibercole, que es donde los niños y los padres, sobre todo los profes, entran y van viendo el calendario escolar. Entonces, ujú. información, no sé, dentro de, lógicamente, es la educación argentina, estamos hablando nosotros hacemos mucho hincapié en niños de 6 a 8 a 10 años. Bueno, Es la franja que manejamos. esta web me la pasas por WhatsApp y al final del vídeo Venga. Sí, la sí, sí, ponemos sí, lo para que la ponemos. gente Sí, lo van a tome. encontrarse con mucha ecología, muchas cosas actuales eh, y mucho que, ya digo, con el día. Hoy, por ejemplo, como hoy es en Argentina, es 2 de abril, se cumplen 40 años de las Malvinas, de Ujú, la guerra de Malvinas, del comienzo de Malvinas. Entonces, nosotros como sitio especializado en educación hacemos el mapa de Malvinas y ujú, parte de la historia de todo esto sin caernos en el tema de la guerra, porque eso ya se ujú. ocupan los medios más... Eh, hoy es el día Para el día del adultos. dibujo para adultos, claro. Hoy también es el día del libro infantil. Sí. Vamos recopilando eso. Hemos publicado un libro un cuento de Hansen, Ujú, del escritor, ujú, de Andersen, y vamos sacando continuamente información sobre lo que pasa en todos los niveles. Nosotros hacemos mucho hincapié en el territorio nacional, en los mapas, porque no se consigue, no es tan fácil. Argentina tiene un problema de educación muy, muy fuerte. Entonces, digamos, este sitio es como que hace que estés en tu casa y te puedas imprimir el mapa de la provincia donde vives o de la ciudad, ah, el mapa físico, político. Nosotros tenemos nuestras fiestas nacionales, pero también tenemos el Día de la Revolución y demás. Te puedes sacar la información, todo el interesante, material que antes, interesante. claro, que antes lo sacaba en la biblioteca, hoy entras a Wikipedia, pero a veces
diferentes sitios no están hechos para niños, están hechos para adultos. Claro. Nosotros lo que hacemos es masticarlo y Ujú. entregárselo a los niños, sobre todo a los docentes, un poquito más hecho. De eso se encarga mi esposa, que ella es comunicadora. Ujú. Yo soy el dibujante. Yo me encargo de todo el resto. De mucho trabajo, mucho trabajo. Y en el Una, tiempo libre hacemos la sábica. ajá. Hay una cosa que cuando has hablado de actualidad me ha venido a la mente de lo que he leído, es que has mezclado en cuanto a la comida cosas actuales de ahora, como la Sí, pizza, por ejemplo, sí, 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 sí. El o pedido de como el pizza. helado, por ejemplo, que Claro, no existía. claro, claro. Entonces, Bueno, esto, ¿cuál es la razón de ello? Bueno, una de las cosas que me ha llamado la atención en Granada, en Baza, ellos tienen una montaña que se llama Santa Bárbara y Mm, ahí tienen un pozo de nieve muy profundo que aún existe, donde congelaban, hacían helado. Así no era helado, era sorbete, aquel sí, sorbete con fruta. sorbete, sí, eso es lo que Y había. eso me Sí. llamó, claro, y me llamó tanto la atención el tema del sorbete, porque aparte tomaban ese sorbete en pleno verano porque eso se bajaba desde allá arriba, 2.500 metros, hasta los 800 del pueblo. Entonces, como una curiosidad, ¿no? Como que en el medioevo la gente se refrescaba tomando un sorbete de fruta. De Y dije, fruta. bueno, vamos a meterlo, traigámoslos al presente y hagamos helado, porque probablemente algo parecido hayan comido, algo fresco y muy frío. Y el tema de la pizza, lo mismo. Me causa mucha, porque como están enfrentados, el Albaicín y la Alhambra la Alhambra está Frente, sobre la Sábica y el Albaicín está sobre el otro monte, sí. se están mirando continuamente, entonces en un momento, si uno hace señales de luces, el pueblo de enfrente piensa que está pasando algo raro y ahí era que le está pidiendo, en vez de mandar un mensaje, Sí, es estaba la mezcla que solicitando una hiciste pizza. entre Claro, sí, sí, lo que es la... y puso un repartidor de Sí, estos sí, sí. actuales con el Con cuadrado atrás, con el caballo, sí. con el Muy caballo, divertida, de exactamente. verdad. A mí esa me impresionó muchísimo. Y luego has metido un asunto muy importante para la cultura árabe e islámica, que es la limpieza, el baño. Esto Ah, son muy fundamental porque en la cultura árabe, en la islámica, el baño, la limpieza corporal está por encima de todo, primera acto social para que la gente no te huela mal y todo eso, porque aquí el niño está por haberse caído, me sí, parece, sí, en un sí. En barranco o Boñiga. Sí, eso sí. es, está hecho una porquería, Sí, sí, huele fatal. huele fatal. Y entonces tú ahí ya estás cogiendo de que esto tenía un remedio, Sí. la limpieza. Y también estás educando a los niños, yo A creo, limpiarse. que Sí, hay sí, que sí. bañarse. Sí, 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 sí. Sí, yo he hecho historietas para niños siempre y hacemos mucho hincapié en el lavado de las manos, de la boca, de los dientes y en el baño general. Intentamos mantener, pasar esos valores, los básicos, limpieza, buena comida, buena alimentación y ejercicio. Creo Ujú. que es un niño y que tenga eso y que sepa y le guste leer y es lo que le podemos ofrecer a los niños, algo básico, básico y alejarlo de la violencia. Puede haber un tipo de violencia graciosa, el caerse, el tropezarse, Bueno, pero no es una violencia agresiva. sí, no. Yo soy entrenador de rugby. Ujú. He fundado ahí en Alhambra no, perdón, en Baza en su momento he fundado un equipo de rugby. Ajá. Este, sí, y los valores del rugby son muy similares. También nos bañamos al final del partido Sí, porque terminamos muy sucios, claro. pero es respeto. Lo primero es el respeto a todo, al compañero, al contrincante. En esto me baso mucho, el entrenamiento de eso lo tengo muy metido ahí, lo Y, paso. y entonces, el trabajo vuestro me viene a la mente ahora, tiene repercusión en la sociedad, tenéis apoyo institucional, tenéis social, apoyo social, la gente os consulta, la gente os
comenta lo que sucede con sus hijos o cuestiones como estas. Sí, sí, digamos, nosotros tenemos con el suplemento infantil tenemos un ida y vuelta con los padres, sobre todo. Muchos Ajá. padres hoy, de niños muy pequeños, de 3, 4 años, que están aprendiendo a leer, no encuentran un material infantil para aprender a leer. Les cuesta mucho, algo que los niños, porque han dejado de ver tebeos y cómics como había antes, hay mucho menos. Uh-huh. Entonces, por ahí en los suplementos de los periódicos salen los domingos con nuestros suplementos adentro. Ellos sacan los diarios y los niños se ponen a leer, como ha pasado con la Alhambra, a buscar objetos, Uh-huh. a identificarlos con sus nombres, a ver cómo se escribe, si es un tomate, cómo se escribe. Ah, esto lo he leído, Son niños de 3, 4 años. Esa interacción que tienen los niños con el papel o con el dibujo, a los padres les llama mucho la atención. Es algo que realmente, a los padres nuevos, a mi Sí. madre no, pero a los padres nuevos sí. Y le sacan Entonces, fotos. entonces Le también sacan en los fotos colegios también, ¿no? y en los colegios están por esos lugares, pero como es mucho más práctico colocarle una pantalla gigante o Ah, demás, es como que es algo más colectivo y menos individual. Nosotros nos hemos dado cuenta que aprenden a leer, aprenden lo que es un cómic, aprenden un montón de cosas, pero están mucho más metidos en el video, en YouTube, o los uh-huh. niños muy pequeños, Sí, están sí, con sí. mucho, y eso la culpa, lógicamente, es del padre, porque es Uh-huh. que, mira, deja esto y tomaste un cómics, Eso es. míralo, puedes leerlo, no se conecta, anda sin electricidad, tiene muchas ventajas. Sí. Cuando nosotros vemos los padres nuevos, los padres de 25, 30 años actuales, que nos mandan fotos, les llama mucho la atención, nos mandan fotos del niño leyendo, o con Ah, un boli buscando cosas, o haciendo juegos nuestros. Intentamos enseñar a través de los juegos. Esa ida de vuelta a mí me ha sorprendido, yo no la sabía. Yo no tengo hijos. Yo hago dibujos para otros hijos, pero no tengo, no he caído. Pero me llama la atención de que además me han mandado fotos de niños leyendo los libros, muy entretenidos, como que sí. dejan el celular por un momento, dejan el móvil y toman eso, se alejan de las pantallas y van para un papel. Qué bien. Eso le llama mucho la atención a los padres y a mí me encanta porque es como que bueno, hay una esperanza de que volvamos, no digo al papel en general, pero a un libro, a leer libros. A mí Sí, sí, sí. particularmente leer libros de papel es muy romántico para mí y a mí me gusta, me encanta, voy al sol y lo hago, leer, pasar las hojas, sigue Claro, siendo claro. para mí muy placentero. El olor a papel, ¿no? El olor a papel, sí, el poder tener una pila así de revistas de cómic y buscarla o de lo que sea, tengo revistas de historias, tengo revistas, pero a mí el papel, yo con el papel tengo un feeling de toda mi vida haber trabajado en el papel, no me Sí. lo puedo sacar de encima. Y lo he perdido porque en un momento era el único loco que andaba mudándose con cajas de libros, debe haber otros tantos locos como yo, pero bueno, no hay muchos. Y de golpe encontrarme con que los niños están volviendo el papel de forma intuitiva y que a sus padres les llama la atención, porque sus padres, la mayoría no se han creado con revistas de historietas o con revistas. Nosotros nos hemos creado en Argentina con una revista llamada Villiquen o Anteojito, que eran revistas semanales para niños, Uh-huh. donde venía un montón de información, un montón de juegos. Esas revistas, yo me he criado con esas revistas, pero esas revistas desaparecieron a fines del siglo pasado. Entonces hubo este espacio grande que quedó en el medio. Ahora parece que está volviendo a surgir la atención de los padres y los niños por el papel. Qué bien. Y a mí, sinceramente, me gusta, me encanta. Una cuestión, aquí no has caído en las cuestiones americanadas, o también hay europeas, que son del niño héroe o el protagonista héroe, ¿no? No, claro, no, he caído más en algo, me he basado más en Asterix y no Obelix, en Eh, el cómic francés. El cómic francés. francés tiene esto de más humano, más bajar a la gente a la condición de humana, contar Sí, historias humanas. reírse uno de sí mismo De también. sí mismo, sí, sí, no crear porque aparte, si hay que crear un superhéroe, hay que crear un supervillano, y hay que crear gente mala y buena, y a mí, sinceramente, a mí el cómic americano no me terminó de convencer nunca, ni de niño. Yo soy más belga, más francés, Uh -huh. más
más Quino, por ser argentino, más Quino, más Fontana Rosa, más dibujantes locales, que hablan mucho más de nosotros, de la gente, de los errores de mirarnos en el espejo. Es más gracioso, Aunque además. a mí me gustaba de pequeño Superman, lo leía, pero Tintín me gustaba más, por lo que estás diciendo. Porque Realmente, enseña. eso, y Porque más si bien cerca. tenía un pensamiento, volaba en cohetes, viajaba en barco y llegaba a tierras Mm, desconocidas, y es la filosofía de la época, y me parece fantástico. Nosotros mm, hacemos mucho hincapié en los descubridores. Nosotros estamos muy cerca de la Antártida y tenemos un feeling educativo muy importante con la Antártida, porque eh, a la Antártida los argentinos la consideramos como parte nuestra. Hay un mm, pedazo, hay una mm, especie de pedazo de pizza así triangular que consideramos que es nuestra porque hace 120 años que estamos ahí. Y en estos días se celebran el aniversario del primer argentino que estuvo 2 años parado en la Antártida y fue con los expedicionarios noruegos. Y se quedaron varados ahí. Y recordamos a ese señor como uno de los grandes aventureros argentinos porque eh, después, bueno, se hizo rico porque hizo geólogo. mm, Estando 2 años con sueco, aprendió a hablar sueco y terminó yéndose a Suecia, porque tenía 20 años cuando le pasó, y se hizo geólogo y es uno de los primeros en encontrar petróleo en Argentina. Te estoy hablando del siglo XIX, sí, 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 sí. 1890 y tanto. Pero bueno, Tintín hace reflejo a aquellas épocas de conquistadores, Sí, aquí a los expedicionarios en Argentina que se quedan ahí. Hay 8 bases en la Antártida y se quedan todo el año con clases, mm, escuela y demás. mm, A esos se les llama antárticos porque hay que estar un año invernal en la Antártida. mm. Se le da un cargo especial. Son como, no conquistadores, pero como vencedores del medio, que es muy difícil Sí, convivir claro, con claro. 70 bajo cero. Nosotros tenemos un feeling muy importante con eso y siempre estamos hablando de esos conquistadores, del Polo Norte o del Polo Sur, o, Sí, porque o de lo los, tenéis bueno, ahí al lado del sur. al lado. Al Sí, sí, lado, tal estamos cual. aquí al lado. Bueno, hablando de Argentina, y ya que estamos aquí de hispano-árabe, nosotros decimos siempre hispano-árabe, e insistimos en que no es de España solo, sino del mundo hispano, Claro. esta relación. Por lo tanto, tengo una pregunta sobre la comunidad, que es una comunidad importante árabe en Argentina. Y entonces, eh, mi pregunta es, este cómic lo habéis podido llevar a esta comunidad de una manera u otra? Aún no, no. El cómic esperamos que primero saliera en España. Sé que Jan me está escuchando. Sí, Está ahí. Fran. Sí, mi editor. Y eh, esperamos que primero saliera ahí en España, que tuviera fuerzas y veremos en Argentina de sacarlo. Lo que pasa es que no es tanto la comunidad árabe como la compra o el comercio de libros. Se ha muerto mucho aquí en Argentina, ha desaparecido prácticamente las librerías. Argentina era una de las grandes potencias en Sudamérica de librerías y ha caído, sobre todo después de la pandemia, han cerrado muchísimas editoriales, muchísimas librerías. Qué pena. Entonces, sí, sin embargo, hay un grupo de dibujantes como yo que juntos sacan libros y hacen como festivales en todas las provincias y ahí tienen un grupo de gente que lo vende y ha encontrado un mercado, ya que las Ujú. librerías es imposible con mantenerlas, lo venden online y cada tanto nos encuentran en festivales donde muestran los originales, hay charlas y venden sus libros. Sí, como lo Eh, que eh, nosotros llamamos aquí ferias, ferias del libro. claro, Eso, exactamente, sí, eso y es. hacerlas un poquito más cerca en el tiempo y en diferentes lugares, para Sí, que uno diferente, y ese mercado ha comenzado a crecer, y otra. ahí
tenemos que ir. Ajá. Yo, aquí más que nada, como aquí los árabes son turcos. Aquí es así. Aquí en Argentina somos así. El español es gallego y los árabes en general es Turco, turco. sí. Yo me he criado comiendo en el sirio-libanés, que es un gran restaurante que hay aquí, que se come como en pocos ¿Dónde lugares de es? Argentina. Es en la ciudad de Santa Fe. Ah, Santa Fe. Y en pleno de ciudad de Santa Fe. Y sí, tenemos muchas, pero aquí la fe cristiana es muy, muy grande, muy fuerte. De hecho, me causa gracia porque de tanto tiempo en España, cuando volví con esa mentalidad española de que es un poco más abierta, todo hay que decirlo, y volví a pensar como español, siendo argentino, y los nombres de nuestras ciudades, nuestras provincias, son todas santas. Tenemos Santa Cruz, Santa Fe, Santiago, provincias grandes, Sí, sin sí. hablar de lugares pequeños como Rosario, como Pero que tienes... resulta que muchas comidas, muchas tradiciones vienen de los moriscos que fueron Claro, ahí en la época cuando termina la época andalusí. Y tú claro. mismo has hablado de tu madre, la canción Sí, de la sí, sí, Alhambra, sí. de Albaicín, vamos. Mi madre cocinaba niños envueltos, que es Ujú. una comida de la zona árabe, de la zona del Mediterráneo. Ella Sí, hace niños envueltos que originalmente son envueltos en parra, en hojas de parra, ella lo hacía sí, con lechuga. Sin saber ella los orígenes de esa comida, era una especialista. Todas mis tías saben cocinar eso porque su abuela o mi abuela le enseñaba, o porque ujú. su abuela le ha enseñado comidas de estilo árabe, Sí, que del uno Mediterráneo del y de la zona. Mediterráneo, sí, Vale. sí, sí. Sí, Por eso digo, uno trae un bagaje sin saberlo de sí, mucha cultura que yo la verdad es que no conocía. Yo creo que mis padres tampoco, y mis abuelos. Mi madre cuando fue a España se acordó de su infancia porque vivió otra vez aquella España de que le contaban. sí, Eh, claro, claro, es claro. la que uno de sus abuelos o sin querer, no sé, es los olores, ya te digo los olores, el zoco de Granada tiene un olor a té, almizcle, olores que Ujú. uno los identifica como que alguna vez en su vida los olió, los Sí, tuvo ahí, sí, alguna sí, sí, sí. generación. Yo creo que Eh, todas esas eh, cosas se heredan. se heredan sin, inclusive sin saberlo uno y los tiene. Eh, esto me lleva ahora a terminar contigo esta entrevista tan interesante, la verdad. A mí es que lo de los niños me fascina porque en una actividad que hicimos hace ya tiempo en el Retiro, en Madrid, no sé si conoces Madrid, Sí, 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 sí. el Retiro, que es el parque más grande que hay en Sí, Madrid, sí. y entonces ahí hicimos una actividad para niños, cuentacuentos. ¿M? Ah, qué bueno, muy bueno. Y qué maravilla, cómo te oyen, cómo te está poniendo la atención, cómo les entusiasma las cosas. Entonces, me viene esto a que este librito, si de una manera u otra nos autorizas, el día que tengamos alguna actividad de Sí, cuentacuentos, total. vamos a contar un cuento nada más de ello, porque habrá muchos Sí, sí, cuentos sí, sí, de sí, otros sí, sitios. totalmente. Entonces, coger un cuento de estos y contarlo. Totalmente, lo que quieras, sí, no hay problema, en eso no hay problema, sí, no, no hay Vale, problema. Sí, el perfecto. tema de los niños es interesante, muy interesante. Porque Aparte son usinas, aparte eso escuchan, es una esponja, además, son cogen esponjas, todo. sí, sí, sí. Y como estamos en una tierra, como digo yo, España es una tierra fértil para lo hispano-árabe. Entonces, todo lo que hacemos nos gustaría que tenga relación también con, porque aquí, como lo has dicho tú, Argentina está presente. Claro, En el, sí, en el, sí, de una sí, manera u otra está presente. sí, de una manera u otra, sí, sí, Sí. es Entonces, cierto. de esta manera entendemos que la conexión hispano-árabe también podemos utilizarla de modo de decir, pues mirad,
este niño, aunque es de esa época, pero resulta que tiene alma argentina con estas cosas que come, con estas cosas que hace y se divierte, ¿no? Claro, sí, cuando yo creo que cuando a un niño se le muestra que hay otras culturas, que hay gente que hace otras cosas. Yo recuerdo haber llegado a España y que los niños me miraban, ya te digo, daba clases de rugby y los niños me miraban raro y me dicen, es por la forma en que hablas, es nada más que eso, es descubrir que hay otro ser humano que habla español, que se te entiende lo que dices, pero que tiene algo raro. Sí. Entonces, es muy importante, es muy importante. A mí me ha pasado de grande, me imagino de los niños, que Sí. uno se encuentra que en unas ciudades como Europa, hoy en España o en Madrid, que te encuentras gente de todo el mundo. Aquí en Argentina estamos un poquito más aislados, hacemos, qué sé yo, 15.000 kilómetros y seguimos hablando español. Ahí en Europa es como que hay que cambiar. Por eso creo que los chicos es fundamental eso. Ahora que hablas de Madrid, no sé si sabes que Madrid fue fundada por los andalusíes, por el emir Sí. Mohammed I, y entonces, si algún día vienes a Madrid, me llamas y hacemos un tour para el Madrid árabe que le llaman, y la historia y todo, igual, nunca se sabe, se te surge algún... Pero totalmente, yo creo que a partir de las reuniones que ustedes hacen y que yo veo en YouTube, ya algunas cosas, la semana pasada, el mes pasado con lo de las Baleares, ¿no? Con las islas, Sí, sí. ya es como que se te van prendiendo cosas ahí. Claro, claro. Ese es eh, nuestro trabajo realmente, Gerardo. Nosotros no podemos pretender ser una institución como las instituciones estatales o autónomas de las comunidades, pero lo que tenemos a mano, como que es gente interesante como tú mismo, por ejemplo, que has investigado, has visto dónde hay un felín para los niños, pues fantástico. Eso es lo que pretendemos, llevar, siempre eso lo decimos a en las universidades, que hay que sacar el conocimiento a la calle. claro, sí, muy Y esta es importante. una labor nuestra y yo, ya te digo, cuando vengas a Madrid y si tenemos alguna vez otra cuestión, también podemos hacerla online y Sí, sí, yo sí, sí, sí. te lo Sí, 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 agradecería muchísimo, te lo agradezco mucho, totalmente. Sí, 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 yo porque la encantado de la divulgación vida. es importante. Es muy importante, sí, sí, sí. Yo entiendo perfectamente lo que dices porque hay que hacerlo. Además, hay que dejar algo y lo único que uno puede dejar es esto. Eso Dinero es. no, pero dinero no. Pero mis cómics con algo que digan algo, que no sean tan banales. Así que la verdad es que yo prefiero ir, es lo único que pretendo hacer bien. Sí, Y por eso es cuando me puse a trabajar en la Sábica, no quería hacer un dibujo así nomás de la com, quería respetar cada cerámico que habían puesto ahí, unos artistas, sí, gente como nosotros, que eran eso, unos genios, unos artistas que han hecho eso, gente que pasó, murió, desapareció, pero que nos dejó algo súper importante y que total. yo tengo la suerte de haberlo visto, lo meto en un cómic para que lo puedan ver otros que no tienen esa suerte. Pues mira, yo he tenido la suerte de haber nacido en una ciudad de origen greco-romana, que Sí, es sí, sí. Amán, la capital de Jordania. Se llamó Filadelfia en su Ah, tiempo. Entonces, al lado de la izquierda de mi casa estaba el anfiteatro, a 200 metros, y a la derecha la fuente de las ninfas. Y a mi espalda, a la espalda de casa, a un monte, un Alcalá, que Alcalá, pues estaba o está el templo de Hércules. Por oh, lo tanto, hermoso. totalmente romano, totalmente romano. Y cuando vine a España y visité Segovia, lo primero que hice es poner la mano en las piedras del acueducto de Segovia.
porque eso es lo que yo sentía de pequeño cuando yo subía los escalones del anfiteatro. Del anfiteatro, claro. Claro, Hermoso, eres un romano. Te has total. creado una ciudad romana antigua, eso es impagable. La historia misma que se vive, ¿no? De hecho, cuando veíamos las películas, íbamos al anfiteatro, los amigos y yo, con espadas de madera y jugábamos a los romanos. Así Mira, que lo teníamos fácil. Bueno, y eso te ha dado un amor por la historia que realmente cambia la vida de las personas. Y curioso, siendo niño, sabía que estas piedras no las han puesto los que vivían conmigo. Claro. Sabía que era de antes, de gente, claro. a pesar de que era pequeño. Pero lo que tú has dicho, precisamente eso, vivir la historia donde la sientes es fantástico. Sí. Y un cómic como este, pues estamos haciendo, aunque el niño no ha podido vivir o conocer a la Alhambra, pero está motivándolo para que en el futuro pueda conocerla o saber que existe. A veces simplemente es eso. Eso es también el conocimiento de su existencia, de esta cultura que ha habido. Bueno, Gerardo, hasta aquí lo podemos dejar, si te parece. Bueno, Abdo, muchas gracias, Abdo, por todo. La verdad que es un placer haber estado contigo. Y bueno, queda para los amigos del Círculo un abrazo enorme y ya nos veremos, eso estoy convencido. Seguramente, gracias a ti, porque ha sido muy interesante. Perdón la demora, pero ha sido un desfasaje de horario. Ha cambiado en algún momento la hora y yo no me he enterado. Lo lamento de verdad. Bueno, ya lo hemos grabado y lo vamos a subir al YouTube y entonces la gente lo va a ver. Y disculpamos otra vez por la gente que ha entrado y que ha tenido que salir, pero son circunstancias de la técnica. De la tecnología. Del vivo. Esto lo pasa con el vivo. Eso. Muy bien, un abrazo grande. Y muchísimas gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.